¿Alguna vez has sentido miedo al orar por tu hijo? Como si pudieras estar pidiendo sin comprender realmente lo que está en juego. La Biblia nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Este versículo no habla solo de ignorancia general, sino de la profunda consecuencia de no entender los principios espirituales que rigen nuestras oraciones. Orar por un hijo es uno de los actos más sagrados que existen, pero hacerlo sin discernimiento puede llevarnos a pedir desde el temor, la ansiedad o incluso la desobediencia sin saberlo. Hoy te mostraremos cómo evitar esos errores. Te ayudaremos a identificar las 5 verdades espirituales que debes conocer antes de presentar a tu hijo ante Dios. Revelaremos los pasos para orar con fe, propósito y alineados con la voluntad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para tu hijo? Desde el momento en que un hijo llega a nuestras vidas, nace en nuestro corazón una necesidad profunda de protegerlo, de guiarlo, de entregarlo a Dios. Muchos padres oran diariamente por sus hijos, pero pocos se detienen a evaluar desde qué lugar espiritual están orando. Porque no basta con orar, también es vital entender cómo se está orando. Y esta diferencia, aunque invisible a los ojos humanos, puede ser abismal en el mundo espiritual. Hay quienes oran desde la angustia, otros desde la desesperación, muchos desde el miedo. Y ese temor, aunque parezca natural, puede convertirse en un velo que debilita la autoridad espiritual del creyente. El enemigo no teme tanto a una oración larga, sino a una oración firme. No teme tanto a las lágrimas, sino a la fe que se mantiene, incluso cuando las lágrimas ya no caen. La palabra de Dios es clara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Este versículo no solo nos consuela, nos confronta, nos recuerda que orar desde la ansiedad no es orar desde el Espíritu de Dios. Muchos padres oran desde la suposición de que algo malo podría suceder. Se arrodillan con imágenes de peligro en la mente, con pensamientos de pérdidas, enfermedades, desviaciones o tragedias. Y lo hacen creyendo que están intercediendo, cuando en realidad están alimentando con sus palabras la atmósfera de temor que el enemigo necesita para operar. No se trata de ignorar los peligros reales que existen, sino de entender que la oración es un acto de gobierno espiritual. Y ningún rey gobierna desde el pánico. Cuando te postras para orar por tu hijo, no estás suplicando como alguien sin recursos. Estás hablando como heredero de una promesa. Estás activando principios celestiales que se fundamentan en el carácter fiel de Dios. Jesús lo dejó claro cuando dijo: y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Mateo 21:22. La fe es el vehículo, la fe es la atmósfera, la fe es la voz que el cielo reconoce. Imagina a una madre orando por su hijo adolescente que ha comenzado a alejarse del camino de Dios. Su oración puede ser un clamor lleno de dolor, pero también debe ser una declaración llena de convicción. Puede decir: Padre, aunque mis ojos ven rebelión, yo me aferro a tu promesa, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Esa oración, dicha con lágrimas pero con fe, tiene más poder que 1000 pensamientos de preocupación. El enemigo busca padres que oren con miedo, porque sabe que el miedo neutraliza el poder. Pero Dios busca padres que oren como intercesores, sabiendo que al hablar su palabra están trayendo el cielo a la tierra. En el libro de Job encontramos una escena inquietante. Job ofrecía sacrificios por sus hijos continuamente, por si acaso hubieran pecado, y aunque su intención era noble, el espíritu desde el cual lo hacía estaba marcado por el temor. Job 3:25 lo confiesa abiertamente: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Esta declaración revela que su alma no estaba descansando en la confianza,
sino en el terror anticipado de que algo malo ocurriera. ¿Y no es esta la realidad de muchos padres hoy? Oran diciendo: Señor, cuida a mi hijo, pero dentro de su corazón ya están imaginando lo peor. Hablan protección, pero piensan en tragedia. Repiten promesas, pero su interior está cargado de ansiedad. Cuando Dios nos llama a interceder, nos llama a ejercer autoridad. Jesús dio a sus discípulos poder sobre toda fuerza del enemigo, y ese poder no fue retirado. Sigue vigente para todo aquel que cree. Cuando un padre se levanta en oración desde su identidad como hijo de Dios, algo se mueve en el mundo espiritual. Las cadenas comienzan a aflojarse. La atmósfera del hogar cambia. Las palabras ya no solo suenan, sino que cargan peso, porque fueron habladas desde la fe, no desde el miedo. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos están dando tus palabras cuando oras por tu hijo? El enemigo ha convencido a muchos creyentes de que orar es simplemente hablar con Dios. Pero orar es mucho más que eso. Orar es legislar en el mundo espiritual. Es decretar desde los cielos lo que debe suceder en la tierra. Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto implica que la oración del justo tiene el poder de alinear realidades terrenales con verdades celestiales. No es un acto pasivo, es una guerra activa, una declaración estratégica que demanda fe, claridad y autoridad. Un padre que ora por su hijo debe recordar que la autoridad espiritual no se mendiga, se ejerce. Como cuando el centurión se acercó a Jesús y le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Este hombre entendía la autoridad y Jesús se maravilló de su fe. ¿Cuánto más debería maravillarse cuando un padre o madre se pone de pie espiritualmente y declara: mis hijos no serán presas del enemigo, mis hijos caminarán en la luz, mi casa servirá al Señor? Estas no son frases bonitas, son armas espirituales. Son decretos basados en la verdad eterna de la palabra. Ahora bien, hay quienes sienten que han perdido esa autoridad porque han cometido errores en el pasado. Padres que se alejaron de Dios, que tomaron decisiones equivocadas, que no supieron criar con sabiduría. Y hoy, aunque oran, lo hacen con culpa. Se sienten indignos de pedir, como si sus fallas cancelaran su derecho a interceder. Pero la gracia de Dios no es limitada. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto significa que cada día es una nueva oportunidad para levantarse, no desde la culpa, sino desde la restauración. Dios no busca padres perfectos, busca padres dispuestos. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 no solo muestra el regreso de un hijo, también revela el corazón de un padre que espera con esperanza. A pesar de la distancia, del desprecio, del error, ese padre no dejó de amar ni de esperar. Su corazón no fue gobernado por el miedo, sino por la esperanza. Cuando vio venir a su hijo de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró. Esta imagen poderosa debe llenar de fe a todo padre que ora hoy por un hijo que ha tomado caminos equivocados. Porque si tú, con tus limitaciones, deseas ver a tu hijo redimido, cuánto más Dios, que es perfecto en amor. Es tiempo de dejar de orar como víctimas del temor. Es tiempo de empezar a orar como portadores de una promesa, como embajadores de un reino que no se tambalea, como intercesores que saben que su voz puede cambiar el destino de un hijo. Porque la oración no es un suspiro al aire, es una semilla que entra en el terreno del Espíritu y germina en el tiempo de Dios. Puede que no veas el fruto de inmediato,
Pero si sembraste con fe, la cosecha llegará. Gálatas 6:9 lo confirma. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada vez que oras con autoridad, estás formando un muro invisible alrededor de tu hijo. Cada vez que declaras la palabra, estás plantando verdad en medio del caos. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás alineando tu hogar con los propósitos eternos de Dios. No subestimes lo que ocurre en el mundo espiritual cuando oras correctamente. No es solo una emoción, es una guerra, es una proclamación, es una declaración de que tú, como padre o madre, no estás dispuesto a rendirte. Por eso hoy, antes de orar por tu hijo, examina tu corazón. Pregúntate, ¿estoy orando desde la fe o desde el temor? ¿Desde la autoridad o desde la desesperación? ¿Desde la convicción o desde la duda? Porque esas preguntas no solo revelan tu estado emocional, revelan tu posición espiritual. Y si descubres que el miedo ha tomado el lugar de la fe, no te condenes. Solo corrige, vuelve al fundamento, vuelve a la palabra, vuelve a la identidad que Dios te ha dado. Porque tú no eres un mendigo en el reino, eres un heredero. Y los herederos oran diferente. Cuando comprendas esto, tus oraciones dejarán de sonar como lamentos y comenzarán a sonar como decretos. Y cuando eso ocurra, los cielos se abrirán, las cadenas caerán y tu hijo, aunque aún no lo veas, comenzará a ser transformado desde dentro. No porque tú hayas sido perfecto, sino porque oraste desde el lugar correcto, el lugar donde mora la fe, el lugar donde el temor ya no tiene voz. La oración intercesora por un hijo no puede nacer de la improvisación ni del desconocimiento. Quien ora debe saber con claridad a quién está presentando ante Dios. Antes de levantar palabras al cielo, el padre o la madre debe tener una revelación clara del diseño divino que hay depositado en el hijo. No se trata de orar por lo que se ve, sino por lo que fue decretado desde antes de la fundación del mundo. El error más común es orar para corregir un comportamiento sin entender el propósito eterno que está en juego. Porque un hijo no es solo una vida que crece, sino una asignación celestial revestida de humanidad. Dios no entrega hijos al azar. Cada alma que llega a la tierra viene cargada de un llamado, de un diseño, de una misión que debe ser descubierta, cultivada y protegida. La Escritura lo afirma con contundencia. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Este no fue un caso exclusivo de Jeremías. Es un principio que revela cómo Dios obra con anticipación, con propósito, con intención. Cada hijo tiene una identidad espiritual que debe ser reconocida por quienes han sido llamados a ser sus guardianes. Orar sin conocer ese diseño es como lanzar flechas al aire, esperando dar en un blanco que nunca se ha revelado. La oración eficaz se construye desde la comprensión del propósito. Cuando un padre reconoce que su hijo fue apartado para algo específico, sus oraciones cambian de tono, de enfoque y de profundidad. Ya no se ora solo por bienestar, se ora por activación. Ya no se ora por protección genérica, se ora para que se cumpla una asignación específica. El enfoque cambia de lo humano a lo eterno. Se ora para que el hijo no solo viva, sino que cumpla lo que fue enviado a hacer. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran que el diseño divino precede al nacimiento. Isaac no fue simplemente el hijo de Abraham, fue el heredero de la promesa. Moisés no fue solo un niño rescatado de las aguas, fue el libertador de un pueblo. Samuel no fue solo fruto de una oración persistente, fue el profeta que ungiría a los reyes. Juan el Bautista no fue solo pariente de Jesús, fue la voz que clamaría en el desierto, preparando el camino del Señor. Y Jesús, antes de ser concebido, ya había sido anunciado como el Salvador del mundo. Ninguno fue enviado sin destino. Ninguno vino a llenar espacio.
Todos llegaron con un encargo desde el cielo. Por esta razón, orar por un hijo sin tener claridad de su diseño espiritual es arriesgarse a pedir desde la ignorancia. No se puede interceder por alguien sin conocer su identidad espiritual. Así como un jardinero no cuida igual un rosal que una vid, el padre o madre en el espíritu debe saber qué semilla ha sido puesta en sus manos. La oración que transforma es aquella que se alinea con la verdad eterna de lo que el hijo ha sido llamado a ser. La revelación precede a la intercesión. Solo cuando se tiene luz sobre el propósito se puede clamar con precisión y autoridad. El Espíritu Santo desea revelar el propósito de cada hijo, no lo oculta, lo comunica a quienes están dispuestos a escuchar, a buscar, a discernir. La Escritura enseña que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Esto implica que hay luz disponible para quien desea ver. La revelación no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un acceso abierto para todo aquel que se alinea con la palabra y busca la guía del Espíritu. Cuando el Padre ora por revelación, Dios responde. Cuando el Padre escucha la voz divina sobre su Hijo, ya no ora desde la confusión, ora desde el entendimiento. Muchos errores se cometen por falta de discernimiento espiritual sobre la identidad del Hijo. Cuando no se reconoce el diseño, se intenta forzar al hijo a un molde que no le corresponde. Se ora para que sea obediente sin entender que fue llamado a liderar. Se ora para que sea manso sin comprender que ha sido ungido para confrontar. Se ora para que encaje cuando ha sido enviado para romper estructuras. La oración sin discernimiento puede convertirse en una barrera para el cumplimiento del propósito. Por eso, antes de orar, hay que conocer. Antes de pedir, hay que entender. Antes de declarar, hay que escuchar la voz del cielo. Dios no se limita a asignar talentos, entrega destinos. Y ese destino está codificado en el espíritu del Hijo. Aún desde el vientre ya hay señales del llamado. En el caso de Juan el Bautista, la Escritura dice que el niño saltó en el vientre de su madre al oír la voz de María, embarazada de Jesús. Ese salto no fue una reacción física, fue una manifestación espiritual. Lucas 1:41 relata: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta escena revela que hay algo en el espíritu del niño que ya responde al ambiente espiritual aún antes de nacer. Cuando un padre comprende esto, sus oraciones ya no giran alrededor de los síntomas visibles, sino de las raíces proféticas. Ya no pide por lo superficial, busca que se active lo eterno. Ya no clama por estabilidad, clama por manifestación de propósito. Esa diferencia marca la línea entre una oración que suena y una oración que transforma. El padre que conoce el diseño no ora para que su hijo sea protegido del mundo, ora para que su hijo sea enviado al mundo como luz. No ora para que se acomode a las normas, ora para que desafíe las tinieblas con la verdad que carga por dentro. La oración poderosa no es la que pide desde el deseo humano, sino la que declara desde el conocimiento espiritual. Pablo lo explicó de manera clara al escribir: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Esto significa que el propósito de cada hijo solo puede ser revelado por el espíritu. No se descubre por lógica, se discierne por revelación. Y una vez revelado, la oración se convierte en un canal que activa y protege ese destino. Jesús mismo fue presentado en el templo por sus padres conforme a la ley, y allí Simeón, movido por el Espíritu, lo reconoció. Lucas 2:28-30 narra: él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no necesitó ver milagros ni escuchar enseñanzas. Él discernió el propósito desde el Espíritu, y al hacerlo,
bendijo lo que estaba viendo en el presente por lo que ya existía en lo eterno. Esa es la esencia de la oración profética. Se ora por lo que aún no se ve, pero que el cielo ya estableció. Cada padre que ora debe preguntarse: ¿conozco el llamado que hay sobre mi hijo? ¿Puedo discernir las señales que Dios me ha mostrado? ¿Estoy orando por lo que veo o por lo que sé en el Espíritu? Porque esa claridad es la base sobre la que se edifica una intercesión eficaz. Quien ora con revelación, ora con propósito. Y quien ora con propósito, ora con dirección divina. El diseño de un hijo no está determinado por el entorno, por las circunstancias o por las expectativas sociales. Está escrito en los libros celestiales. Salmo 139, 16 lo confirma. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este versículo revela que todo hijo ya tiene un registro espiritual que precede a su manifestación en la tierra. Cuando el padre ora por su hijo, debe alinear su intercesión con lo que ha sido escrito en ese libro. No ora para inventar un futuro, ora para activar un destino ya diseñado. La oración sin esta conciencia puede volverse una rutina, pero la oración con esta revelación se convierte en una estrategia espiritual. Por eso es necesario que todo padre que se acerca a orar por su hijo lo haga habiendo preguntado primero: Señor, ¿qué has dicho tú sobre él? ¿Qué has planeado para ella? ¿Cuál es su propósito en tu reino? Esa búsqueda no quedará sin respuesta. Dios anhela revelar los secretos del propósito. Él no esconde su voluntad, la manifiesta a quienes le temen. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25, 14. Orar sin conocer el pacto que Dios ha hecho con un hijo es como construir una casa sin plano. Pero orar desde la revelación es colocar cada palabra como una piedra viva en la edificación del propósito eterno. Esa clase de oración no puede ser ignorada. Esa clase de oración penetra los cielos, porque ha sido pronunciada desde la alineación con lo que Dios ya ha decretado. Por eso jamás ores por un hijo sin haber buscado primero el diseño que Dios escribió sobre él. No te conformes con pedir protección, pide activación. No te limites a pedir dirección, pide cumplimiento. Que cada palabra tuya no se base en la preocupación terrenal, sino en la certeza celestial. Porque cuando tus oraciones están alineadas con el propósito eterno de Dios para tu hijo, ninguna fuerza del enemigo podrá resistirse. No porque tus palabras tengan poder humano, sino porque están respaldadas por la voluntad perfecta del Creador. Quien intercede por un hijo debe comprender que no solo importan sus palabras, sino la vida que respalda esas palabras. La oración no es un ejercicio aislado de espiritualidad, es una expresión de lo que habita en el interior. Ningún padre puede clamar por la santidad de su hijo si vive en desorden espiritual. Ninguna madre puede pedir cobertura divina si permanece expuesta por su propia desobediencia. El mundo espiritual no se mueve por emociones, se mueve por principios. Y uno de esos principios establece que la autoridad en la oración está directamente ligada a la integridad de quien ora. La Escritura no deja lugar a dudas. En Proverbios 27 se afirma: el justo que camina en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Este versículo no se refiere solo a bendiciones materiales o a un buen ejemplo moral. Habla de un legado espiritual que fluye desde la vida consagrada del Padre hacia la vida de sus hijos. El justo no transmite herencia por lo que dice, sino por lo que vive. Cuando el caminar del Padre es recto, sus hijos se benefician, incluso en lo espiritual. La integridad abre puertas celestiales y crea atmósferas de favor divino que alcanzan a la descendencia. Lo contrario también es cierto. Cuando hay doblez, desobediencia, pecado oculto o una vida alejada de la verdad, la oración pierde efectividad.
La palabra lo dice con claridad en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que Dios cierre sus oídos a todo pecador. Significa que cuando el pecado es consentido, cuando no hay arrepentimiento ni deseo de santidad, la oración se vuelve ruido, no clamor. No transforma, no conmueve el cielo, no tiene peso en lo espiritual. Muchos padres oran por sus hijos con fervor, pero al mismo tiempo permiten hábitos, actitudes o alianzas que contradicen lo que piden. Claman por liberación, pero mantienen puertas abiertas. Suplican por dirección divina para sus hijos, pero ellos mismos rechazan el consejo de Dios para sus propias vidas. Esta incongruencia espiritual debilita la oración, no por falta de amor, sino por falta de alineación. Dios honra la obediencia. Y cuando alguien busca protección para su casa, pero vive sin rendición, esa casa queda expuesta. No por falta de deseo de Dios de proteger, sino porque los principios del reino no se violan, ni siquiera por amor. La figura del sacerdote en el Antiguo Testamento es un ejemplo revelador. El sacerdote no solo intercedía por el pueblo, debía vivir en santidad, ofrecer sacrificios por sí mismo antes de ofrecerlos por los demás. Hebreos 5:3 lo afirma, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Este principio revela que la vida del intercesor era determinante para la eficacia de su labor. No bastaba con cumplir el ritual, su corazón debía estar alineado con los principios divinos. Hoy cada padre que ora por su hijo actúa en un rol sacerdotal, pero ese sacerdocio no se sostiene con palabras, sino con vida consagrada. Una oración poderosa comienza con una vida rendida. Cuando la vida está sujeta a la palabra, la voz del Padre en oración adquiere una resonancia espiritual distinta. No se trata de gritar más fuerte, sino de hablar desde un lugar de autoridad moral. El enemigo reconoce esa autoridad. En Hechos 19:15, un espíritu maligno le dijo a unos exorcistas ambulantes: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Este pasaje revela que en el mundo espiritual no basta con mencionar el nombre de Dios. Es necesario estar alineado con Él. Quien vive en integridad tiene peso espiritual. Quien no, se convierte en eco sin sustancia. El hogar no es solo un espacio físico, es una atmósfera espiritual. Lo que el padre y la madre permiten en ese ambiente se manifiesta, se transmite y se hereda. Un ambiente contaminado por el pecado habitual, por la falta de perdón o por la hipocresía espiritual crea grietas. Y por esas grietas el enemigo entra, no con escándalo, sino con sutileza. Y muchas veces el hijo comienza a manifestar síntomas de un conflicto espiritual que no nace en él, sino en el desorden espiritual de quienes lo rodean. Por eso, antes de orar por un hijo, cada padre debe hacer una evaluación honesta de su propia vida, no para juzgarse, sino para corregir lo que sea necesario. En Deuteronomio 5:9, Dios advierte que la iniquidad de los padres puede alcanzar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta verdad no anula la misericordia, pero revela que el pecado no es solo personal, tiene consecuencias que se extienden. La oración no puede ser eficaz si hay patrones generacionales no confrontados, si hay hábitos no quebrantados, si hay compromisos con el mundo que contradicen los principios del reino. La autoridad espiritual se edifica con santidad, no con costumbre religiosa. No basta con pedir bendición para los hijos si la conducta cotidiana deshonra a Dios. No se puede clamar por transformación mientras se tolera la tibieza. No se puede pedir cobertura celestial mientras se alimentan relaciones o prácticas contrarias a la voluntad divina. Dios no está interesado en oraciones largas, está interesado en corazones entregados. En Isaías 1:15-16 declara: cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no escucharé.
llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Esta advertencia no es para provocar temor, sino para despertar conciencia. La limpieza espiritual del intercesor es clave para abrir los cielos sobre sus hijos. Quien desea orar con eficacia debe comenzar por revisar su vida, no como un acto de perfeccionismo religioso, sino como un gesto de amor genuino. La oración que impacta nace de un corazón que primero se ha dejado transformar, porque no se puede pedir lo que no se está dispuesto a vivir. No se puede clamar por santidad para otro si se ha hecho pacto con el pecado. La autoridad espiritual se fortalece en la coherencia. Cuando hay integridad, la oración deja de ser petición y se convierte en mandato. No porque el hombre tenga poder por sí mismo, sino porque su vida se ha convertido en un canal limpio por donde fluye la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro exhorta diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Este llamado no es simbólico, es una demanda de vida. Quien desea ser sacerdote en su casa debe vivir como piedra viva, no como estructura vacía. Solo así los sacrificios espirituales, la oración, el ayuno, la intercesión son aceptables. Solo así el clamor por los hijos se eleva con poder, porque está sustentado por una vida consagrada. La Escritura también enseña que el justo puede levantar vallado. En Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El vallado espiritual se edifica con obediencia, con entrega, con santidad. El que vive en integridad se convierte en muro de contención frente al ataque del enemigo. Su oración no solo protege, también detiene. No solo pide, también bloquea. Pero cuando no hay integridad, el vallado se rompe, y por esa brecha lo que debía ser contenido comienza a fluir. Por eso, cada vez que se eleva una oración por un hijo, el padre debe hacerse una pregunta esencial: ¿hay brechas en mi vida que pueden estar afectando el ambiente espiritual de mi casa? ¿Estoy caminando conforme a la verdad que predico? ¿Mi conducta sostiene mis oraciones o las contradice? Porque si la vida del intercesor no está alineada, la oración pierde eficacia. No por falta de poder en Dios, sino por falta de autoridad en quien pide. La buena noticia es que cualquier vida puede ser restaurada. No hay error, pecado o fracaso que no pueda ser redimido. Dios está dispuesto a levantar a todo padre que se arrepiente y se entrega. En 1 Juan 1:9 se declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza es el primer paso hacia una oración poderosa. No se trata de alcanzar perfección humana, sino de vivir en rendición sincera. Dios no busca oradores expertos, busca intercesores que caminen con Él. Una vida que ha sido rendida a Dios no necesita gritar para ser escuchada. Sus palabras, aunque sean susurros, llegan al trono. Su autoridad no proviene de su volumen, sino de su obediencia. Y cuando esa vida clama por un hijo, el cielo responde. Porque detrás de esa oración hay un altar de integridad, un fundamento de santidad, una coherencia que valida cada palabra. Orar por los hijos es uno de los actos más sagrados que existen, pero esa oración debe nacer de una vida que ha sido separada, no de labios que repiten frases vacías. El ejemplo espiritual no es un adorno, es una condición para la eficacia. Cuando la vida está en orden, la oración tiene respaldo. Cuando el corazón está limpio, la voz tiene poder. Y cuando el intercesor está alineado con la voluntad de Dios, sus palabras se convierten en flechas que no fallan el blanco. El error más común en la oración por los hijos
es centrarse en lo visible y dejar intacto lo invisible. El alma se angustia ante un comportamiento y busca respuesta inmediata, sin considerar que lo que se manifiesta en la superficie es muchas veces apenas la sombra de una raíz más profunda. El ojo natural se detiene en lo que se nota, en lo que molesta, en lo que hiere. Pero el ojo del Espíritu escudriña más allá. Cuando se ora desde la superficie, se corta el fruto sin tocar el árbol. Cuando se ora desde la revelación, se arranca de raíz todo aquello que amenaza el propósito eterno. La oración eficaz no comienza con lo evidente, comienza con discernimiento. Es en el Espíritu donde se detectan las puertas abiertas, los pactos no quebrados, los lazos ocultos, las heridas sin sanar, las influencias silenciosas. La Escritura enseña que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Quien ora por un hijo no debe guiarse por la apariencia, ni por el cambio de humor, ni por la conducta externa. Debe preguntar, ¿qué está ocurriendo realmente en el alma? ¿Dónde comenzó esta batalla? ¿Qué acceso está siendo utilizado por el enemigo para operar? La falta de discernimiento hace que se ore desde la reacción, y la reacción no transforma. El que reacciona, ora por lo que ve. El que discierne, ora por lo que el cielo revela. Muchas oraciones se vuelven ineficaces porque se enfocan en modificar un patrón sin identificar qué lo sostiene. El enojo constante, la apatía espiritual, la rebeldía o el aislamiento no son problemas en sí mismos, son reflejos de una lucha que tiene un origen más profundo. Hasta que no se toca esa raíz, el ciclo se repite. La oración se vuelve cansancio porque no encuentra respuesta. Pero el problema no es la falta de poder, sino la falta de precisión. El discernimiento es una herramienta espiritual indispensable. No se trata de sospecha humana, sino de luz divina. Es el Espíritu Santo quien guía al creyente a la verdad completa. Jesús lo dejó claro, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esa verdad no es genérica, es específica. La guía del Espíritu permite identificar la fuente de lo que se manifiesta en el Hijo. Y una vez revelada esa fuente, la oración puede ser estratégica. Se ataca el origen, no el efecto. Se declara sobre el fundamento, no sobre la fachada. Se ora con dirección, no con ansiedad. Una oración guiada por discernimiento es más corta y más certera que 1000 palabras sin revelación, porque cuando se identifica la raíz, no hay confusión. Se clama con claridad, se ordena en el nombre de Jesús que toda estructura caída sea derribada. Se cierra toda puerta abierta al enemigo. Se rompen palabras que fueron lanzadas y marcaron el alma del Hijo. Se deshacen acuerdos silenciosos que operan desde lo emocional, lo generacional o lo espiritual. Y todo esto sucede no por el esfuerzo del que ora, sino porque el Espíritu ha expuesto lo oculto. Cuando la luz entra, las tinieblas no pueden resistir. La raíz no siempre es evidente, muchas veces está disfrazada, se esconde detrás de una apariencia correcta, de una rutina estable, de un carácter reservado, pero su fruto delata su presencia. Jesús enseñó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Cuando el fruto no concuerda con la promesa, cuando la conducta no refleja la identidad espiritual del Hijo, es señal de que hay algo más operando en lo profundo. La oración debe entonces hacerse más aguda, más vigilante, más sintonizada con la voz del Espíritu. No para juzgar al Hijo, sino para desmantelar aquello que lo está reteniendo. A veces la raíz está en la historia. Palabras dichas en la infancia, experiencias traumáticas no confrontadas, rechazos que marcaron la identidad, expectativas impuestas que nunca fueron del cielo. Todo eso puede volverse una prisión invisible. La oración que discierne va más allá del presente. Se adentra en la línea del tiempo espiritual. Clama por sanidad del pasado, por restauración del alma,
por la ruptura de todo ciclo que comenzó antes de que el Padre se diera cuenta. Porque Dios no solo redime el futuro, también limpia el ayer. Él dijo: y restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Esa promesa está disponible para el padre que se atreve a orar con profundidad. La raíz también puede estar en lo generacional. No todo lo que un hijo experimenta comenzó con él. La Biblia habla claramente de la transmisión espiritual a través de generaciones. En Éxodo 25 se lee: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es una sentencia sin salida, sino una advertencia espiritual. Quien ignora esta dimensión ora sin cobertura, pero quien la reconoce puede posicionarse para romper cadenas que vienen operando en secreto. La intercesión, cuando se hace con entendimiento, puede cancelar herencias espirituales que no provienen de Dios. Hay raíces que se sostienen porque no han sido nombradas. Lo que no se confronta permanece. El enemigo opera en lo oculto. La luz lo expone, la verdad lo neutraliza, la oración lo desaloja. El padre que se niega a identificar el origen del conflicto por miedo o por comodidad limita la libertad espiritual de su hijo. Pero aquel que busca discernimiento, aunque duela, aunque desafíe su lógica, se convierte en instrumento de liberación. Porque el amor verdadero no solo cubre, también confronta. Y en la oración, esa confrontación no es con el hijo, sino con lo que lo oprime. El poder de la oración no está en la intensidad emocional, sino en el alineamiento con la verdad. Cuando se ora desde el conocimiento de la raíz, no hay lugar para el desgaste, hay dirección. La palabra es proclamada con autoridad. Se rompe lo que debía ser roto, se restituye lo que fue robado, se levanta lo que fue derribado. Y todo esto sucede no por azar, sino porque el discernimiento ha guiado la oración a tocar el punto exacto, como una llave que encaja perfectamente en la cerradura y libera lo que estaba retenido. El discernimiento se cultiva en la intimidad con Dios. No se obtiene por estudio humano, sino por comunión profunda. El que escucha la voz del cielo podrá reconocer lo que no se ve a simple vista. El que se ejercita en la presencia sabrá diferenciar entre lo natural y lo espiritual. Hebreos 5:14 lo declara. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez es la que permite orar con eficacia. No se ora por lo que agrada, sino por lo que es necesario. No se ora desde la emoción, sino desde la verdad revelada. No se debe asumir que todo lo que un hijo enfrenta es parte normal del crecimiento. Algunas batallas no son psicológicas, son espirituales. Algunas actitudes no son rasgos de carácter, son reflejos de una opresión no confrontada. El padre que ora debe estar preparado para ver más allá de lo natural. Debe ser vigilante, persistente, humilde para ser guiado. Porque a veces la raíz que debe ser removida está en lo que no parecía importante, en lo que se justificó, en lo que se normalizó por costumbre o por desconocimiento. Jesús confrontó constantemente lo que estaba en la raíz. No toleró lo que solo aparentaba santidad. Llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, Mateo 23:27, porque sabía que detrás de la fachada religiosa había una raíz podrida. Su modelo de discernimiento nos enseña que no basta con ver lo externo, hay que ir al corazón del asunto. Y la oración que imita a Jesús no se conforma con lo superficial, escudriña, busca, confronta, declara, libera, porque sabe que el propósito del Hijo es demasiado valioso como para dejarlo cautivo de una raíz no tratada. Dios desea mostrar la raíz. Él no quiere que el Padre ore a ciegas. Su voluntad es revelar, no esconder. Jeremías 33:3 lo promete. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ese conocimiento es el que transforma la oración. Lo que antes era una súplica temerosa, ahora se convierte en un decreto firme. Lo que antes era incertidumbre, ahora es certeza. Porque lo que ha sido revelado ya no puede ser negado. Y lo que ha sido confrontado en oración tiene que ceder. Discernir la raíz requiere valentía. Porque muchas veces esa raíz está conectada a patrones familiares, a heridas no sanadas en el mismo corazón del padre o la madre. Pero es precisamente allí donde la victoria comienza. Cuando el padre se atreve a mirar con verdad, cuando no huye del dolor que implica reconocer la raíz, entonces su oración se vuelve instrumento de sanidad. No solo para el hijo, sino también para su propia alma. Porque la libertad que Dios otorga no se limita a uno, se expande. Y cuando una generación decide discernir y orar con entendimiento, una nueva línea espiritual se inaugura. La oración por un hijo no debe enfocarse solo en apagar fuegos, debe establecer cimientos. Y para eso hay que ir a la raíz. No se puede edificar sobre tierra contaminada. La limpieza comienza en lo profundo. Y solo quien se atreve a cavar, a buscar, a preguntar con sinceridad, podrá encontrar el punto exacto donde la batalla comenzó. Porque toda cadena tiene un origen, toda opresión tiene un punto de entrada, toda herida tiene una historia, pero también toda raíz puede ser sanada, toda maldición puede ser rota y todo ciclo puede ser interrumpido cuando la oración se hace desde la verdad revelada. Orar las promesas de Dios no es repetir frases aprendidas, ni recitar textos bíblicos como si fueran fórmulas automáticas. No es pronunciar lo escrito como si el poder residiera en la palabra dicha mecánicamente. Las promesas no se activan por familiaridad, sino por fe. No producen fruto en quien las repite con rutina, sino en quien las declara con convicción. Porque toda promesa tiene una condición implícita. Debe ser creída, abrazada, sostenida y pronunciada desde una fe viva que no duda del carácter de quien la ha hecho. La palabra de Dios es viva, pero solo opera con poder en aquellos que la reciben como verdad absoluta. Hebreos 4:2 lo confirma. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto significa que no basta con conocer lo que Dios ha dicho. Es necesario mezclar lo escuchado con una fe activa que lo tome como definitivo, inquebrantable, no negociable. Cuando un padre ora por su hijo, debe hacerlo con este tipo de fe, no por costumbre, no por tradición, no porque otros lo han hecho, sino porque ha creído que lo que Dios ha dicho no puede fallar. Cada promesa es una semilla, pero la tierra donde cae determina el resultado. La oración es el acto de plantar, pero la fe es el terreno fértil que da vida a la semilla. Sin fe, la palabra permanece inactiva, sin desarrollo, sin poder manifiesto. La fe no es un sentimiento, es la certeza de que lo invisible es más real que lo visible. Hebreos 11:1 lo declara con fuerza. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El padre que ora con esta fe no necesita ver el cambio inmediato. No necesita comprobar con sus ojos lo que ya está seguro en su espíritu, porque ha creído que si Dios lo dijo, ya está hecho, aunque aún no se haya manifestado. Cuando se ora con fe activa, la promesa deja de ser una esperanza vaga y se convierte en fundamento. Ya no se repite como quien busca consuelo emocional, se proclama como quien establece un decreto espiritual. La diferencia no está en las palabras, sino en el espíritu con el que se dicen. Quien repite sin fe no mueve nada, pero quien declara con fe rompe cadenas. El mismo Jesús enseñó que la fe transforma las palabras en autoridad. En Marcos 11:23 afirmó: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave está en esa frase, no dudare en su corazón.
Es allí donde la promesa se define, no en la boca, sino en el corazón. El padre que ora debe revisar si realmente ha creído lo que proclama, porque si hay duda, la promesa queda suspendida, no por falta de poder en Dios, sino por falta de alineación en el corazón del que ora. Santiago 1, 6, 7 lo confirma. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe activa se reconoce porque insiste, porque persevera, porque no cambia su lenguaje, aunque todo parezca contrario. Cuando la promesa es orada con fe, la boca no contradice el espíritu. No se ora hoy con esperanza y mañana se habla derrota. No se proclama vida en la madrugada y se confiesa fracaso en la tarde. La fe verdadera sostiene la palabra recibida con una firmeza que no se quiebra, porque sabe que el que prometió no miente. Números 23, 19 lo dice con claridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo él y no lo hará. Una de las formas en que se evidencia la fe activa es en la constancia. Quien cree no ora solo una vez, ni abandona cuando tarda la respuesta. Quien cree ora hasta ver. No porque insista por incredulidad, sino porque su insistencia está fundamentada en la seguridad de que cada palabra está siendo escuchada. Jesús ilustró esto en la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18. La enseñanza no es que Dios es un juez que necesita ser presionado, sino que la fe perseverante es recompensada, porque la oración continua que nace de la certeza no es debilidad, es firmeza espiritual. Cuando un padre ora por su hijo, debe tomar las promesas de Dios como herramientas activas, no como frases bonitas. Cada versículo declarado debe ser un acto de guerra espiritual. Cada palabra dicha debe estar envuelta en la convicción de que el cielo se está moviendo conforme a lo hablado. Porque Dios no solo escucha lo que decimos, responde al nivel de fe con que lo decimos. Si hay certeza, hay manifestación. Si hay convicción, hay cumplimiento. Pero si hay duda, la promesa queda neutralizada. La oración basada en promesas no es un acto emocional, es un acto legal. Se toma lo que ya fue escrito y se lo presenta como fundamento de intercesión. Se recuerda al cielo lo que Dios ya dijo, no para recordárselo a él, sino para afirmar en el espíritu que eso es lo que se sostiene. Isaías 55:11 lo deja claro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este es el respaldo que tiene quien ora con fe. No necesita evidencia visible. Le basta con saber que lo que Dios dijo no regresa sin haber cumplido su propósito. Por eso, nunca debe orarse desde la repetición vacía ni desde la rutina religiosa. Las promesas de Dios fueron dadas para ser activadas, no para ser memorizadas sin espíritu. La diferencia entre una oración poderosa y una ineficaz no está en el texto citado, sino en el fuego interior con que se declara. Es la fe la que le da vida a la palabra. Y cuando esa fe está viva, ninguna promesa permanece estéril. Hay batallas que no se ganan en soledad. Hay puertas que no se abren hasta que dos o más se ponen de acuerdo en el nombre de Cristo. Cuando un padre decide orar por su hijo, debe saber que esa intercesión no fue diseñada para ser sostenida únicamente por sus fuerzas. Hay un poder espiritual que se libera cuando la oración se une con la fe de otros, cuando la carga es compartida por corazones alineados con el cielo. La Escritura lo establece sin margen de duda. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Ese principio no es una opción, es una estrategia celestial. Dios honra la unidad espiritual.
La comunidad de fe no es una figura simbólica, es una herramienta activa de protección, de respaldo, de poder en el mundo invisible. Cuando se ora por un hijo, se está peleando una guerra que muchas veces excede la capacidad emocional, física y espiritual de un solo individuo. El enemigo opera en aislamiento, busca dividir, separar, encerrar en la culpa o en la vergüenza para impedir que otros entren en la batalla. Pero la fe bíblica se edifica en comunión, no en secreto. Hechos 12 muestra cómo mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por él. No lo hicieron en privado, lo hicieron en conjunto. No lo hicieron desde la distancia emocional, lo hicieron con intensidad espiritual. Y la respuesta no se hizo esperar. Una cadena se rompió, una puerta se abrió, una vida fue rescatada. La intercesión por los hijos debe ser llevada también al altar colectivo. No se trata de exponer el dolor, sino de multiplicar el clamor. Se trata de invitar a otros que caminan en la verdad a ponerse en la brecha por aquello que uno solo no puede sostener por más tiempo. Gálatas 6:2 lo ordena claramente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa carga no se refiere únicamente al peso emocional, sino a la responsabilidad espiritual de acompañar al hermano en oración. Cuando un hijo atraviesa una crisis, una confusión o una opresión, es sabio buscar cobertura, no por debilidad, sino por entendimiento del diseño de Dios. No se ora solo cuando se entiende que el reino se manifiesta en unidad. Jesús mismo eligió 12, no uno. Enseñó a orar en plural, Padre nuestro, y no Padre mío. Mostró que el clamor tiene fuerza cuando hay acuerdo, no solo intención. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés mientras todos estaban unánimes. Esa unanimidad no era casual, era necesaria, porque donde hay acuerdo, hay atmósfera propicia para lo sobrenatural. Cuando varios oran por un mismo hijo, con un mismo sentir y bajo un mismo espíritu, se forma un cerco invisible que ninguna tiniebla puede atravesar. Se levanta una muralla que protege, que rompe yugos, que acelera respuestas. Negarse a compartir la carga es limitar el alcance de la oración. A veces el orgullo impide pedir ayuda, otras veces es el temor a ser juzgado. Pero quien conoce la sabiduría del reino sabe que la intercesión compartida es una forma de honra. Es reconocer que Dios se mueve en cuerpo, que el Espíritu distribuye el peso y que la victoria de uno puede ser sostenida por la fe de muchos. El hijo por el que se ora merece una cobertura completa, no un esfuerzo solitario. Y esa cobertura se edifica con rodillas unidas, con voces que claman juntas, con corazones que no descansan hasta ver el cumplimiento del propósito. Cuando oras por tu hijo, no solo estás hablando con Dios, estás escribiendo historia en lo invisible. Estás tocando los planos del destino eterno con palabras que, aunque tal vez no veas de inmediato su fruto, tienen la capacidad de reordenar caminos, desatar ángeles y sostener propósitos cuando la tierra tiembla. Porque orar por un hijo no es un gesto de amor únicamente, es un acto de guerra santa. Es colocarte entre lo que el enemigo quiere hacer y lo que Dios ya ha determinado. Es decirle al cielo: aquí estoy, sosteniendo la promesa aunque aún no se vea, defendiendo esta vida con mi fe, alineándome al diseño que tú escribiste antes de su nacimiento. Y mientras tú oras, el cielo se mueve, porque Dios no ignora al que clama por lo que le pertenece. Tu hijo no es una carga, es un encargo divino. No es un proyecto inconcluso, es una promesa en proceso. Cada vez que abres tu boca en oración, estás recordándole al infierno que esta vida ya fue marcada por la sangre de Cristo. Cada vez que intercedes, estás anticipando la victoria, incluso cuando los síntomas digan lo contrario, porque la oración no obedece a lo que se ve, sino a lo que Dios ha dicho. Hoy entiendes que no puedes orar sin dirección, sin revelación, sin limpieza de corazón, sin discernimiento, sin fe viva, ni sin respaldo espiritual.
Pero por encima de todo, sabes ahora que la oración no es el fin, es el inicio de una intervención divina continua, porque cada palabra tuya activa algo eterno, cada lágrima tuya intercede más alto que el ruido del mundo, y cada vez que doblas tus rodillas por tu hijo, estás recordando al cielo que hay un padre o una madre que no dejará caer el propósito que Dios puso en sus manos. Sigue orando, porque lo que viene será mayor que lo que ves.